El santo del día. Santa Catalina de Suecia, 24 de marzo. Como todos los 24 de marzo, hoy celebramos a Santa Catalina de Suecia, religiosa y mística, hija de la patrona de Europa, Santa Brígida Birgersdotter, Santa Brígida de Suecia. También se le denomina Santa Catalina de Westdena, en alusión al lugar donde vivió y murió. Catarina o Catalina fue monja brigidina, es decir, perteneció a la orden religiosa fundada por su madre, la Orden del Santísimo Salvador, cuyas integrantes son conocidas comúnmente como brigidinas en honor a su fundadora. Se le venera como patrona de las vírgenes, aun cuando estuvo casada, y las madres gestantes piden su intercesión ante el peligro de un aborto espontáneo. De tal palo, tal astilla. Catalina Urbsdotter nació en Vadstena, ciudad de la provincia de Östergötland, Suecia. Fue la cuarta hija de Santa Brígida. No ha podido establecerse con exactitud la fecha de su nacimiento, pero se cree que fue entre 1331 y 1332. Es verdad que perteneció a una familia noble y con fortuna, pero en ella aprendió el desprendimiento y la generosidad. Santa Brígida, su madre, había inculcado valores cristianos en todos sus hijos. Ella misma dio el mejor ejemplo cuando a la muerte de su esposo renunció a sus posesiones. Por su lado, Catalina le heredó el espíritu de liderazgo, entrega y amor a la oración. Desde pequeña supo mostrar una cálida sencillez y afabilidad que la hizo siempre cercana a quienes la rodearon. Había aprendido de Brígida a descubrir lo mejor que se puede tener en esta vida, a Dios. Por eso pasaba varias horas del día dedicada al trato afable con el Señor. Gustaba de la meditación de la pasión y muerte de Cristo, de los salmos penitenciales y del oficio de la Virgen María. Muchos de estos ejercicios espirituales los aprendió de niña, puesto que fue encargada desde los 7 años a las monjas del convento de Risberg para su educación. Hija respetuosa y obediente, a la edad de 13 años su padre decidió comprometerla en matrimonio. El elegido fue un noble de origen germánico, Egard von Kurnen. Ella no estaba de acuerdo con el arreglo, pero decidió obedecer a su padre. Después del casamiento, Catalina logró persuadir a su esposo, un hombre de fe profunda, de hacer juntos un voto de castidad que cumplirían celosamente el resto de sus vidas. En 1349, después de la muerte de su padre, Catalina llegó a un acuerdo con su esposo para quedar libre y partir junto a su madre rumbo a Roma, en peregrinación, y visitar las tumbas de San Pedro y San Pablo. Estando todavía de camino, Catalina recibió la noticia de que Egard, su esposo, había fallecido. Entonces decidió no volver a contraer matrimonio y permanecer con su madre en Roma. Allí Catalina empezaría una nueva vida, imitando fervorosamente a Brígida en su vida ascética y pertenencia a Dios. Viuda. En su condición de viuda, Catalina no dejaba de visitar a los pobres y enfermos de la ciudad, allí donde estuvieran, sea en las calles, en sus casas o en los hospicios. Además de atenderlos espiritual y materialmente, ayudaba con los quehaceres domésticos. En 1372 Catalina, su madre y su hermano partieron en peregrinación a Tierra Santa. Al año siguiente, durante el viaje de retorno, Brígida falleció en Roma. Un año más tarde su cuerpo regresaría a Suecia para ser enterrado en Vadstena, en el convento de su fundación. Cumplidora de la obra de Dios,
Catalina fue admitida en el convento de Huestena, del que sería abadesa hasta 1375, año en el que viajaría a Roma para promover la canonización de Brígida. Pese a no obtener resultados, logró la ratificación de las reglas de la orden que fundó su madre, la Orden del Santísimo Salvador de Santa Brígida. Tras 5 años de permanencia en Roma, Catalina regresó a su tierra natal y el obispo le confió el gobierno general de la joven orden religiosa. Poco tiempo después se enfermó y falleció el 24 de marzo de 1381. En 1484, Inocencio VIII concedió la autorización para su veneración. Patronazgo y veneración. Santa Catalina de Suecia es considerada patrona de las vírgenes. Esto podría generar cierto desconcierto si se considera que estuvo casada por casi 20 años. Sin embargo, subyace una hermosa explicación que debe ser entendida a la luz de las condiciones de su época. Ella quiso consagrar su virginidad al Señor desde muy joven, y así se mantuvo siempre. Esto fue posible en buena parte gracias a su esposo, quien compartió con ella de manera fuera de lo común el deseo de consagrarse a Dios siendo virgen. Por otro lado, puede llamar la atención también que las madres gestantes pidan la intercesión de la santa ante el peligro de un aborto espontáneo, dado que Catalina nunca tuvo hijos. La explicación de que por qué es intercesora en esos momentos tan difíciles, por lo que pasan muchas mujeres, radica en que Catalina tuvo que acompañar en su dolor a más de una madre que había perdido a su hijo en el vientre. La doctora María José Mancino, fundadora y presidente de Médicos por la Vida en Argentina, propuso 8 principios para que los médicos defiendan la vida siempre, sobre todo ante las amenazas del aborto y la eutanasia.